Capítulo 11. Investigación. Ash suspiró. Estaban retrasados, pero finalmente llegaron a su destino. O al menos estaban cerca de llegar a su destino. El viaje de Vermilion a Celadon fue largo y sin demoras, pero 2 días seguidos de aguaceros los obligaron a esperar a que pasaran las tormentas y 3 días para navegar por caminos inundados después de las tormentas hicieron que el viaje fuera aún más largo. Lo que debería haber tomado 6 o 7 días, tomó 10 días. Sintió pena por cualquiera que careciera de medios para navegar por las carreteras inundadas. Parte del camino había sido arrasado y el resto parecía más un pantano que un camino. Si no fuera por Aurora que congela el agua estancada y Orión que se evapora y inunda los caminos con fuego, no estaba seguro de haber podido navegar por los caminos. No es que hubiera salido completamente ileso. Tendrían que limpiar una vez que llegaran al centro Pokémon porque tanto él como sus compañeros de equipo estaban completamente cubiertos de barro. Afortunadamente, Celadon City estaba justo en el horizonte. Otros 45 minutos y finalmente llegó a su destino. Ash miró a su alrededor. Celadon era muy diferente de lo que recordaba, aunque él, su madre y ellos se quedaron en la parte lujosa de la ciudad cerca de la universidad. Recordaba a Celadon por sus lujosos apartamentos, su campus universitario de clase mundial y su enorme centro comercial. Sin embargo, el resto de Celadon no se parecía en nada a lo que recordaba o imaginaba. La ciudad estaba inquieta. La gente se movía como si fuera de día, visitando todos los lugares que había para explorar, desde bares y restaurantes hasta salones de pachinko y salas de juego. Celadon era brillante, incluso una especie de sobrecarga sensorial. Los rascacielos y tiendas a su alrededor brillaban debido a las luces llamativas y los letreros de neón que los decoraban, invitando a los viajeros a detenerse y visitar. Las farolas iluminaban cada esquina como el mismo sol. Si no fuera por su Pokénaz que muestra la hora del día, probablemente no habría creído que era de noche. Celadon también fue increíblemente comercializado. Pósteres de coordinadores famosos, siendo Licia la figura más prominente a quien solo reconoció por las revistas de celebridades en el centro Pokémon, adornaban prácticamente todos los edificios a la vista. Lo que no era un anuncio de coordinadores generalmente era un anuncio de Nintendo, de algún juego nuevo, anime o manga. Si uno no tuviera cuidado, fácilmente podría gastar mucho dinero jugando al pachinko, pasando el rato en una sala de juegos o comprando el anime o manga más nuevo. No es que Ash tuviera ningún interés en ese tipo de cosas en primer lugar, todo entrenador que se precie conocía la importancia de viajar ligero. Incluso con Pokéballs para almacenar artículos y eliminar las mochilas de almacenamiento, solo se podía almacenar una cantidad limitada. En segundo lugar, cuando uno solo tenía un año para prepararse para la conferencia Índigo, no había tiempo para perder el tiempo. El tiempo que no consumían los entrenamientos y los entrenamientos lo consumían haciendo turismo. En tercer lugar, estaba intentando ahorrar dinero. Incluso si encontraba algo interesante, tenía que priorizar. Por eso pasó por alto la mayoría de los productos vendidos en los mercados Vermilion. Si bien las MT le habían interesado un poco, las dejó porque no tenían nada que él quisiera. Quash no sería de mucha utilidad para su equipo, ya tenía doble team y ni siquiera estaba seguro de cuál era el propósito de una técnica como Swagger. Todas eran técnicas prácticamente inútiles. Sin embargo, se había permitido comprar algo de fruta tanto para él como para su equipo. Se merecían un premio por su esfuerzo contra Suge. Además, tenía algo más en mente. Su equipo necesitaba más opciones en la batalla y las MT eran la mejor forma de aprender técnicas. Si bien era posible aprender técnicas sin MT, establecer las bases para usar una técnica particular y aprender técnicas que requerían habilidades elementales fuera de la norma para una especie en particular podría llevar mucho tiempo. El tiempo no era algo que tuvieran mucho, considerando el tiempo hasta la conferencia Índigo. El único inconveniente de las MT era el coste de comprarlas. Tendría que ser muy exigente con lo que compraba. Afortunadamente, tuvo una buena cantidad de cambio gracias a sus victorias en Cerulean Game y Vermilion Game junto con las pocas batallas que logró participar en el camino a Celadon. También ayudó que ahora estuviera en Celadon, el centro Pokémon estaría lleno de gente, lo que significaba que tendría muchos entrenadores a los que podría desafiar. Razón de más para encontrar el centro Pokémon. Ash pasó su pulgar por el centro de la insignia del trueno y sonrió. No podía creer que ya tuviera 3 insignias. Habían recorrido un largo camino desde el comienzo de su viaje. Él recorrió un largo camino desde el comienzo de su viaje. Atrás quedó el novato imprudente e impulsivo que comenzó su viaje.
Atrás quedó el exceso de confianza y la arrogancia que lo cegaban y lo hacían tomar decisiones estúpidas basadas en su exceso de confianza. Aunque todavía no estaba ni cerca de su objetivo de volverse tan fuerte como los hombres a los que admiraba, como Lance, el primer campeón, y su padre, se estaba acercando. Estaba tomando medidas graduales para convertirse en un capacitador sólido que pudiera ayudar a examinar la región. Su yo más joven probablemente no habría dedicado las largas horas que pasó en el desierto a las afueras de Rota para prepararse para las batallas de gimnasio en Cerulean y Vermilion. Probablemente no habría trabajado en los fundamentos del entrenamiento de fuerza y velocidad para desarrollar la resistencia adicional que necesitaban para llegar lejos con un oponente como Surge. Su yo más joven probablemente también habría intentado dominar a Surge en lugar de abordar la batalla estratégicamente y habría fracasado estrepitosamente. Sin embargo, después de su fracaso en Peuter contra el equipo Rocket y su error de juicio al sobreestimar las habilidades de Titán contra el Riorn de Gary, aprendió a evaluar y planificar. Y definitivamente tenía un plan. Iban a ganarle la insignia arcoíris a Erika, pero para ello necesitaban prepararse. Si bien Erika y su equipo estaban lejos de ser los gigantes que eran Surge y su equipo, solo un absoluto idiota subestimaría a un oponente. Lo que a Erika le faltaba en potencia bruta, lo compensaba con astucia y tácticas. Su conocimiento de la botánica no se limitó a las clases que impartía en la Universidad Celadón. Se trasladó a la batalla donde sus tipos de hierba mezclaban esporas y productos químicos para desorientar por completo a los enemigos. Por encima de todo, Ash y su equipo necesitaban más versatilidad y una forma de lidiar con los desagradables trucos de Erika. Ya era hora de hacer algunas compras. Había ahorrado para las MT y ahora era el momento de comprarlas, pero antes de poder hacerlo necesitaban terminar su rutina matutina. Él y su equipo estaban limpios y descansados. Lavó su ropa, se bañó y la noche anterior bañó a Orión y Aurora. También llamó a su casa para hablar con su madre y actualizarla una vez más sobre el progreso de sus viajes. Si bien la llamó antes de irse de Vermilion, pensó que era un buen momento para ver cómo estaba su madre. Además, quería algunos consejos sobre el entrenamiento. Su madre era prácticamente una enciclopedia ambulante fruto de años de trabajo con el profesor Oak. Estaba aprendiendo a confiar más en ellos. El profesor Oak y su madre ciertamente podrían llenar los vacíos en su conocimiento sobre entrenamiento y Pokémon. Necesitaba ideas sobre el desarrollo de Orión con el lanzallamas y sabiduría sobre cómo manejar a Tipón. Afortunadamente, ella le había dado bastantes ideas. Tenía una idea general de cómo quería manejar ambas situaciones incluso antes de la llamada. Orión necesitaba trabajar en la capacidad pulmonar y en la entrada y expulsión adecuada de aire, lo que hacía que algún tipo de ejercicio aeróbico fuera un camino potencial a considerar. Pero su madre le recomendó ejercicios de respiración profunda. Tipón, por otro lado, fue más complicado. Más allá de la repetición y el intento de integrarlo al equipo durante las comidas y conocerlo más, no estaba seguro de cómo lograr que cerrara la brecha entre ellos. Nunca se había encontrado con un Pokémon tan distante e independiente. Incluso su madre tenía pocas ideas sobre cómo manejar la situación más allá de establecer límites y buenos hábitos. Era como volver a sentir el aislamiento de Titán, aunque fuera por diferentes razones. Y desafortunadamente en este caso, no tenía un miembro del equipo que pudiera romper el hielo con él. Miró al tipo de agua sentado en el rincón más alejado de la habitación, de espaldas al grupo. Se cernía sobre su cuenco, protegiéndolo y ocasionalmente incluso gruñendo a las sombras para tratar de intimidarlas. Los Totodile eran muy territoriales por naturaleza, pero lo eran aún más cuando tenían hormonas adicionales fluyendo a través de ellos debido a Sheer Force. Aparentemente mejoró los rasgos negativos de Tipón, como su agresión. Todavía siempre estaba buscando peleas. Sin embargo, eso le dio una idea de que definitivamente tendría que probar su idea más tarde hoy después del entrenamiento. Quizás podría convertir su debilidad en una fortaleza. Desvió su atención del distante Totodile al resto de sus compañeros de equipo. Orión lo fulminó con la mirada y miró detrás de una silla, todavía algo molesto con él por permitir que la enfermera Joy lo bañara la noche anterior. Permitir que el agua los rociara era lo más antinatural que le parecía a Ponita. Aurora prácticamente le sonrió, ocasionalmente abriendo un ojo y mirándolo desde su lugar al pie de la cama, demasiado ansiosa por burlarse de él por seguir haciendo pucheros. Titán, aparentemente ajeno a la disputa o ignorándola por completo, se metió en la boca el último bocado de comida que le quedaba. Siempre le tomaba más tiempo comer, más que nada por las porciones dobles que le daba para su crecimiento.
Titán se dio unas palmaditas en el estómago y le refunfuñó a Ash para expresarle su satisfacción. Bien, ya terminaste, eso significa que podemos comenzar. Titán asintió. Ash tomó la taza de café azul al lado de su cama y bebió el último trago de su chocolate caliente. Después de un poco de desayuno y de la dosis de cafeína y azúcar de su chocolate caliente, estaba listo para afrontar el día. Tenían una cantidad sustancial de entrenamiento que hacer y quería desafiar a algunos entrenadores mientras estaban en el centro Pokémon. No solo podían usar el dinero para comprar algunas MT, sino que su equipo siempre podía usar la experiencia para mantener agudos sus instintos de batalla. Ash se puso de pie. Ciertamente no iba a hacer nada simplemente holgazaneando en una sala del centro Pokémon. Había llegado el momento de afrontar el día con un entusiasmo desconocido para la humanidad. Raticate, muerde. Wigglytuff, pound. La rata marrón se adelantó a su compañero de batalla más lento, un conejo corpulento con pelaje rosa, y se abalanzó sobre Orión solo para recibir una patada en la cabeza de uno de los cascos delanteros de Orión. Raticate chilló, tambaleándose por el golpe. Typhon canalizó una débil energía dracónica y una oleada de adrenalina a través de su cuerpo para aumentar su velocidad, fuerza y reflejos. El Totodile saltó sobre su aturdido enemigo y lo cortó con sus garras, dejándole numerosos cortes en el pecho. Wigglytuff se abalanzó sobre Orión y le metió el puño izquierdo en el cráneo. Al menos lo habría hecho si Orión no se hubiera alejado corriendo y dando vueltas detrás de ella. El Ponyta golpeó su casco en la parte posterior de la cabeza de Wigglytuff, lanzando al Pokémon conejo hacia atrás antes de arrojar un enorme chorro de llamas de su boca que envolvió a su enemigo. Ash sonrió. Los ejercicios de respiración profunda estaban funcionando. Fue un truco sencillo conseguir que Ember se convirtiera en lanzallamas, pero marcó la diferencia. Cambiar. Gritó el entrenador contrario. Su Raticate se lanzó hacia Orión con una velocidad cegadora y se estrelló contra él, tirándolo hacia atrás. Wigglytuff se hizo un ovillo y rodó hacia Typhon, amenazando con chocar contra él y derribarlo. Typhon interceptó al atacante y la encontró de frente con un pulso de agua en su mano izquierda. Espuma y agua se esparcieron por todas partes y la fuerza explosiva de la esfera de agua lanzó a ambos luchadores hacia atrás. Orión, Typhon, termina esto. Orión relinchó y hundió sus cascos en el suelo para detener su derrape. Galopó hacia Raticate a toda velocidad y se envolvió en llamas justo cuando dejó caer el hombro, enviando a la rata volando por el aire hacia la pared detrás de su entrenador con un fuerte ruido sordo. El oponente de Ash gruñó, sabiendo que estaba luchando contra lo inevitable. Wigglytuff, fríe ese Totodile. Wigglytuff se frotó los brazos rechonchos para generar carga y disparó un débil arco de relámpago desde sus brazos. Typhon gruñó y cargó directamente hacia el rayo, superando el dolor de la descarga eléctrica y golpeando su puño en el pecho de Wigglytuff con toda su fuerza. El Pokémon Globo chisporroteó y jadeó por respirar por la fuerza discordante del golpe. El entrenador contrario tomó las Pokéballs de Raticate y Wigglytuff para recordar a los Pokémon derrotados. Ustedes estuvieron geniales ahí fuera. Ash sonrió. Le complació ver que Typhon se estaba adaptando al trabajo en equipo. Los primeros combates dobles fueron difíciles debido a que Typhon intentó enfrentarse a ambos oponentes por sí solo, pero hay que reconocer que se estaba adaptando para trabajar con sus compañeros de equipo. Sin embargo, no estaba seguro de en qué medida la cooperación surgió del impulso competitivo para eclipsar a sus compañeros de equipo o del puro pragmatismo. Recibir un pequeño golpe aparentemente hizo que Typhon se mostrara más cooperativo. Ash rápidamente dirigió su atención a su oponente. Esa fue una buena batalla. Tu equipo luchó duro. Buen partido. El adolescente respondió a regañadientes mientras buscaba su billetera en su abrigo deportivo verde y se encontraba con él en su lado del campo de batalla para entregarle sus ganancias. Ash tomó la pila bastante grande de billetes e hizo un conteo rápido del dinero antes de guardar sus ganancias en su bolsillo. Ahora tenía $3.000 más para añadir a su cuenta. Hizo los cálculos en su cabeza. Entre las dos batallas individuales que tuvo, su batalla más reciente y las otras dos batallas dobles que tuvo, ahora tenía otros 11.000 para gastar, lo que significaba que probablemente lo mejor para él era abandonar mientras estaba por delante. Su equipo probablemente estaba cansado de todos modos, ya que completaron ejercicios de entrenamiento de fuerza y velocidad además de las batallas de entrenadores. Ganar dinero extra para gastar y mantener a su equipo en la mejor forma física era importante, pero lo último que quería era arruinarlos. Además, estaba seguro de que tenían suficiente para la mayoría de las MT que necesitaban.
Solo era cuestión de visitar la tienda y encontrar lo que necesitaban. El vecindario y el paisaje alrededor de los grandes almacenes Celadón y la Universidad Celadón se acercaban más a la imagen ideal que tenía en mente. Grandes casas estilo Unovan de varios pisos y casas estilo rancho con patios y apartamentos de gran altura. La buena mesa parecía ser un alimento básico para quienes vivían cerca del campus, a juzgar por los extravagantes restaurantes. Sobre la opulencia de la clase alta se elevaban los grandes almacenes. Los ojos de Ash se abrieron como platos. Estaba parcialmente convencido de que se podían tocar las nubes si se encontraban en el tejado. Quizás fuera una exageración, pero sin duda era el edificio más grande que jamás había visto. Los grandes almacenes Celadón tenían 6 pisos de altura, incluido el techo, y eran la tienda más grande de Kanto. Le hizo preguntarse si la tienda era tan grande por dentro como por fuera. Supuso que solo había una manera de averiguarlo. Ash atravesó las puertas automáticas y entró en los grandes almacenes, echando un vistazo a la habitación a su alrededor. Estantes de ropa y exhibidores de zapatos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Una persona que lo recibió, una chica de unos 20 y tantos años, le dedicó una sonrisa y un saludo. Él le devolvió el saludo con una sonrisa propia. Deseó que sus compañeros de equipo pudieran verlo. La tienda tenía casi de todo. Un mostrador de servicio junto con vitrinas de vidrio llenas de aretes, collares, pulseras, colgantes y relojes estaban entre algunas de las primeras cosas que los clientes veían al entrar a la tienda. Pasó junto a innumerables mesas de exhibición de camisetas, pantalones de vestir y camisas de vestir en liquidación. En otra parte de la tienda había estantes con abrigos deportivos, polares, chaquetas y sudaderas tanto para hombres como para mujeres. Tendría que recordar pasar por aquí si alguna vez necesitaba ropa nueva o quería cambiar su apariencia, pero no era lo que estaba buscando actualmente. Se detuvo cuando finalmente encontró lo que estaba buscando en forma de un mapa piso por piso de la tienda. Por el aspecto de la distribución de la tienda, necesitaba dirigirse al segundo piso para encontrar lo que estaba buscando. El segundo piso, conocido como The Trainers Market, tenía todo lo que un entrenador podría necesitar y desear. Una caminata rápida de 10 minutos y una subida por las escaleras en la parte trasera de la tienda llevaron a Ash al segundo piso. El mercado de entrenadores era todo lo que pensaba que sería y más. No pudo evitar notar la sección de captura de bolas con sus vitrinas llenas de innumerables versiones exóticas de la Pokéball estándar. Era prácticamente lo primero que se veía al subir las escaleras. No reconoció la mayoría de las bolas de captura más allá de algunos de los modelos más básicos. Reconoció la Pokéball por sus colores icónicos junto con la parte superior azul y roja de la Great Ball y la mitad superior amarilla y negra de la Ultra Ball. También reconoció el exterior negro brillante, el fino anillo dorado alrededor del centro de la bola de captura y el halo rojo en la parte superior de la bola de lujo porque era lo que le dieron para Aurora. Más allá de eso, no tenía idea de cómo se llamaban las otras cápsulas ni cómo funcionaban. Pasó por las vitrinas de captura de bolas y por el departamento de medicina que aparentemente tenía tantos suministros médicos como un centro Pokémon. Los estantes estaban llenos de pociones, revivir, antídotos, curar quemaduras, curar con hielo y curar paralizar. Si era un medicamento, un antiséptico o un ungüento, se podía comprar. No tardó mucho en llegar a su destino y fue aún más fácil de encontrar. Prácticamente el resto de los pasillos del segundo piso no eran más que TM. Filas interminables de vitrinas de MT se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Eso solo le dejó una pregunta. ¿Por dónde debería empezar? Debido a que la tienda tenía todas las MT que alguien podría comprar, desde las técnicas más poderosas como Hyper Beam, Solar Beam y Overheat hasta las técnicas defensivas más básicas como Protect, Reflect y Light Screen. Supuso que todo se reduciría a la necesidad y al precio. Y ciertamente tenían muchas necesidades. Orión necesitaba algo más que técnicas de tipo fuego, preferiblemente algún tipo de técnica a distancia. Si bien su velocidad le permitía acercarse a un oponente con bastante rapidez, había algunas cosas que no debían combatirse de cerca y, aunque tenía lanzallamas y Ember, el fuego solo podía hacer mucho. Había esperado que Swift fuera una opción viable como técnica a distancia, pero Orión todavía tenía problemas para dominar la técnica, lo que significaba que probablemente necesitaba mirar en otra dirección. Mientras tanto, por otro lado, Aurora tenía el problema completamente opuesto. Si la batalla contra Surge le mostró una debilidad que ella tenía, era que necesitaba algo más allá de los ataques elementales a distancia. En una pelea a corta distancia, ella no tenía mucho más que Ice Shark que tenía un gran impacto.
Y aparte de Tail Whip, Aurora no tenía ninguna técnica que la ayudara en un combate cuerpo a cuerpo. Su ingenio la ayudó contra Electabuzz, pero imaginó que tal vez no tuvieran tanta suerte en el futuro. Eso lo dejó con Titán y Tipón y planeando qué hacer por ellos. Tenía una idea básica de lo que quería hacer, pero los detalles aún no los había descubierto del todo. Titán necesitaba algo para mejorar sus capacidades defensivas y seguir convirtiéndolo en un muro irrompible, algún tipo de contraataque para tomar represalias contra un enemigo que le permitiera pasar de la defensa a la ofensiva, o algo para cambiar el campo de batalla a su favor. Afortunadamente, Tipón fue un poco más sencillo. Solo necesitaba más potencia de fuego, ya que era un desperdicio tener un atacante con mentalidad ofensiva y pocas opciones para pasar a la ofensiva. Desafortunadamente, probablemente no podría obtener todas las MT que quería. Quería comprar una MT para cada uno de sus compañeros de equipo, pero debido a que las MT eran más caras de lo que había previsto, esa idea se había desperdiciado hacía tiempo. En lugar de que las MT estuvieran en el rango de $3.000 a $5.000 como esperaba, todas las MT costaban alrededor de $10.000, aparte de algunas de las técnicas más raras que tenían un precio aún más alto de $30.000. Tendría que ser muy selectivo y reevaluar a partir de ahí. Ash se movió de pasillo en pasillo y de vitrina tras vitrina, hojeando todas las MT disponibles para comprar y asegurándose de realizar un seguimiento de cualquiera que llamara su atención en su Pokénaz. Agarró 2 TM al regresar a través de los pasillos. Para Aurora y Titán, eligió Payback. Si bien la parte de absorción de daño de la técnica probablemente ayudaría a Titán más que a Aurora, ya que podría recibir más golpes, la capacidad de desatar un contraataque devastador sería útil para ambos. Para Orión, eligió Solar Beam. Ahora que descubrieron el lanzallamas, Ash quería pasar a la absorción de llamas con Flash Fire. Si Orión pudiera descubrir eso, también podría aprender cómo tomar la luz del sol, ya que Solar Beam funcionaba según un principio similar al Flash Fire en el sentido de que la energía exterior debía ser internalizada. Si bien quería comprar algo para Tipón, 20.000 era una carga considerable para él. Tendría que volver a ahorrar a través de un montón de batallas o conseguir MT en otra parte. Pero eso era algo en lo que podría pensar más tarde, porque ahora tenía algunas MT para comprar. Frunció el ceño al ver luces intermitentes, pantallas digitales y anuncios interminables. El distrito de entretenimiento del centro de Celadon era tan abrumadoramente brillante como se imaginaba y mucho más caótico. Había más tráfico peatonal que cuando lo visitó por primera vez. Innumerables adolescentes y adultos jóvenes se arrastraban al azar por la calle, a menudo tomando fotografías frente a las tiendas y deambulando por las diversas atracciones turísticas, lo que probablemente no le molestaría si tuvieran alguna conciencia de su entorno y prácticamente no lo empujaran mientras caminaban. Empujado entre la multitud. Esperaba evitar las prisas visitando durante el día, cuando imaginaba que la mayoría estaría en el trabajo o al menos evitando a los alborotadores. Si bien no se había topado con gente desordenada, los turistas aparentemente eran igual de insoportables. Miró a su alrededor, tratando de orientarse y descubrir hacia dónde se dirigía en medio del mar de turistas. El distrito de entretenimiento del centro de Celadon presentaba otro laberinto único por recorrer. Además de las salas de juegos, restaurantes y tiendas con temática otaku, el vecindario cercano al Game Corner ofrecía entretenimiento para los adultos jóvenes. Salones de masajes, clubes de anfitriones y anfitrionas, cafés de mucamas, tiendas de cosplay con anuncios muy cuestionables y, ocasionalmente, hoteles exóticos. Ash suspiró. Esperaba que las MT ofrecidas en Game Corner valieran la pena. Aceleró hasta llegar a su destino. El Celadon Game Corner parecía más grande de lo que mostraban las imágenes en internet, aunque aún estaba por verse en qué medida se debía a que el centro de premios y la sala de juegos se fusionaron recientemente. Se colocaron brillantes letreros de neón en el frente del edificio y se exhibieron en las ventanas, atrayendo a los entrenadores y turistas a visitarlo. El patio de recreo para los entrenadores. El centro de Celadon para pasar un buen rato. Un pedazo de paraíso. Gana a lo grande en Game Corner. El Game Corner era prácticamente una sala de juegos o de pachinko con esteroides. El atractivo de los premios atrajo a la gente a gastar dinero en fichas para apostar en sus juegos. Ash avanzó por la puerta abierta cuando las puertas automáticas se abrieron. Una mirada a su alrededor y rápidamente se dio cuenta de que los premios probablemente no eran lo único que atraía a los visitantes.
Desde la entrada se veía un elegante comedor, con una especie de buffet, si los carteles daban alguna indicación, con una fila de personas esperando para entrar. Una rubia con un vestido de satén negro que llevaba una bandeja de bebidas pasó junto a él y se dirigió al piso principal del Game Corner. No pudo evitar notar después cuántas camareras había tomando pedidos y repartiendo las bebidas que la gente había pedido. Probablemente otra razón por la que a la gente le gustó el lugar. El lugar tenía muchas camareras que eran agradables a la vista y seguían sirviendo las bebidas. Al menos, imaginaba que así lo veían algunas personas. Ash siguió adelante, dirigiéndose hacia la serie de juegos. Se detuvo un momento para observar su entorno. El interior era tan llamativo como el exterior, si la alfombra roja oscura y los candelabros dorados que iluminaban la habitación eran una indicación. Era fácil perderse en el Game Corner. Por todas partes se colocaron luces intermitentes de máquinas tragamonedas, mesas de juego, recordatorios para relajarse y pedir bebidas en uno de sus bares, y carteles que animaban a la gente a comprar fichas. Tampoco era ningún secreto dónde estaban el mostrador de premios y el mostrador de servicio para comprar fichas. Los kioscos de ambos tenían enormes letras de neón brillantes colocadas de manera destacada sobre ellos y que se podían ver desde la entrada. El Game Corner era un arma de doble filo. Podía ser una forma rápida de conseguir algunas MT con un gran descuento o un peligroso pozo de dinero que podía vaciar la billetera. Como la mayoría de las cosas, equilibrar el riesgo con la recompensa requirió una deliberación cuidadosa. Ash no iba a entrar a ciegas en el Game Corner. Pensó bien las cosas y, lo que es más importante, solo tenía interés en un juego. Miró a las decenas de personas sentadas frente a las máquinas tragamonedas y sacudió la cabeza. Solo un idiota tira su dinero por el desagüe en las tragamonedas o en Voltorb Flip. La mejor apuesta para ganar premios en el Game Corner era ganar monedas jugando al lanzamiento de cartas. No era un juego basado enteramente en el azar, sino en promedios y probabilidades. Incluso cuando las cartas estaban apiladas en contra del jugador o se usaban múltiples mazos, el juego todavía tenía estadísticas tangibles en las que basar las decisiones para mejorar las probabilidades de ganar. Y nadie había memorizado los números estadísticos del juego más que él y Gary. Varias variaciones del lanzamiento de cartas eran las favoritas de la escuela y algunos de su clase solían engañar a otros y ganar algo de cambio de bolsillo. Desafortunadamente para los intrigantes, él y Gary aprendieron cómo darle la vuelta a los estafadores que impulsaban los juegos. Nunca hubiera imaginado que su habilidad para contar cartas y determinar la probabilidad estadística en su cabeza le sería útil más adelante en su vida. Ash rápidamente pasó junto a las mesas de cartas, las máquinas tragamonedas y las mesas Voltorb Flip para hacer fila en el mostrador de servicio al fondo de la sala. Si iba de ganar fichas para comprar MT, necesitaba algunas fichas para apostar. Ash bostezó y se levantó momentáneamente de su asiento para estirarse, aprovechando el cambio de dealer para que la sangre volviera a fluir. Espero que no te importe que empieces a sentir un poco de calambres, dijo, dándole una mirada al chico nuevo. Era más joven y fornido que el comerciante anterior y también más alegre, si nos guiamos por la sonrisa. El tipo mayor que antes era el dealer frunció el ceño todo el tiempo. Camisa de vestir blanca, pantalón de vestir negro, pajarita, chaleco negro. Nuevo distribuidor, mismo uniforme profesional. En absoluto, respondió el recién llegado que estaba parado en la mesa mientras tomaba una nueva baraja de cartas y las barajaba. ¿Cómo estás? Bastante bien, divirtiéndome, aparte de mi mala racha de suerte en estos últimos sorteos. Tal vez eso cambie pronto. Ash se rió entre dientes. ¿Crees que puedes darme algunas cartas mejores? Estoy bastante seguro de que las cosas no funcionan así, se rió el comerciante. No puedo culparme por intentarlo, respondió Ash con una sonrisa traviesa. ¿Apuesta, señor? Preguntó el croupier, colocando una carta boca abajo frente a Ash. Ash deslizó una ficha por la mesa hacia el croupier. Una ficha, llamando a Pikachu. El croupier dio la vuelta a la primera carta y reveló un Poliwag. Lo siento, Pika no, afirmó el croupier, poniendo la carta en una pila de descarte antes de poner otra carta boca abajo frente a él. ¿Apuesta? Ash empujó dos fichas. 2, llamando a Pika. El croupier dio la vuelta a la primera carta, revelando una vez más un Poliwag. Lo siento, carta equivocada, dijo el croupier, colocando las fichas en su lado de la mesa. Ash deslizó 2 monedas más sobre la mesa desde su cada vez más pequeña pila de fichas doradas. 2 monedas, Pika, ordenó, provocando una mirada de sorpresa del comerciante. ¿Seguro? Ash asintió. Positivo.
El croupier levantó la carta y reveló un Jigglypuff. Otra señorita, supongo que tienes razón en que simplemente no es tu día. Ash se encogió de hombros. Supongo que no, respondió, mirando la baraja para contar mentalmente la cantidad de cartas que quedaban en la baraja. Cada error solo le daba una mejor posición, había un truco para lanzar las cartas. Quédese con 1 o 2 palos y apueste bajo en los primeros lanzamientos. Siempre había 5 cartas de cada palo en la baraja de 24 y 4 comodines dobles que se aplicaban a posibles sorteos ganadores en la mano siguiente después de sacar un multiplicador. Lo mejor era anticipar qué palo tendría mayor probabilidad de aparecer una vez que hubiera pocas cartas y apostar por las que tuvieran mayor probabilidad. No era una estrategia perfecta y todavía dependía del azar, pero ganar al lanzar las cartas era menos ganar el premio mayor y más un proceso de desangrar a alguien con ganancias incrementales. Desafortunadamente, definitivamente tomaría un tiempo, aunque nadie podría decir que no tuvo paciencia. La recompensa valdría la pena. Ash golpeó el suelo con el pie y apretó con más fuerza la bolsa de monedas que tenía en la mano. La cola en la esquina de premios duraba aproximadamente el mismo tiempo que se necesitaba para reunir suficientes fichas para retirar dinero. Afortunadamente, no tendría que esperar mucho más ya que ahora era el tercero en la fila. Otros 10 minutos y finalmente se paró en el mostrador de servicio donde una joven morena lo saludó con una sonrisa. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Ash miró el gran cartel en la pared que mostraba los premios disponibles junto con el precio del artículo. Si bien parecía que solo ofrecían MT, quedó impresionado por la amplia gama de MT ofrecidas y lo baratas que eran. De 3 a 4 mil monedas era una gota. En el cubo cuando uno tenía 17.000 monedas ahorradas después de aproximadamente 3 horas y media de conteo de cartas. No es un mal negocio considerando que solo comenzó con 100 monedas por valor de $2.000. $2.000 y el tiempo invertido era un precio más indulgente que $20.000. ¿Puedo cambiar monedas por ICBM y Bulldoze? Preguntó Ash. El empleado asintió. Dame solo un segundo, dijo, metiendo la mano en un cajón y rebuscando un poco antes de colocar 2 disquetes dentro de cajas protectoras de plástico en el mostrador. Serán 8.000 monedas. Ash asintió mientras buscaba su moneda y colocaba varios rollos de monedas envueltos en papel sobre el mostrador. Los ojos de la mujer se abrieron por un momento mientras tiraba los rollos de monedas sobre el mostrador y los metía en una especie de caja registradora. ¿Algo más? Preguntó mientras ejecutaba una secuencia de entradas de pantalla táctil en una tableta portátil conectada a la caja registradora. Ash le dio otra mirada a la lista de MT para sopesar sus opciones. Compró Payback para Aurora y Titan junto con Solar Beam para Orion en el centro comercial. Añadió ICBM para Typhoon y Bulldoze para Titan en Game Corner, pero ahora le quedaba la difícil decisión de determinar qué comprar a continuación. Tóxico, agilidad, Vide sería un desperdicio de monedas. Solo 2 de sus compañeros de equipo podían usar agilidad y uno ya lo sabía y al otro probablemente se le podría enseñar sin una Metros Toxic era principalmente para tácticas de pérdida, algo para lo que su equipo no estaba exactamente preparado en este momento. Curse era un poco más prometedor, pero no estaba seguro de qué tan útil sería en comparación con darles más técnicas. La defensa y la ofensiva mejoradas podrían ser buenas, especialmente para Orion, pero la técnica era difícil de dominar incluso con una Metros, aunque nunca dejó que eso lo detuviera. También ayudó que fuera barato. Me quedo con maldición serán 2.000 monedas, dijo el empleado, lo que provocó que Ash le deslizara más rollos de monedas a través del mostrador que rápidamente puso en la caja registradora después de ingresar el total. ¿Algo más? Preguntó después de deslizarle otra Metros. Ash se frotó la barbilla mientras pensaba. Orion finalmente descubrió que Flamethrower lo hacía innecesario y Hyperbeam no era algo que ninguno de su equipo probablemente pudiera usar. ¿Qué tal proteger? La mujer asintió. Serán 2.000 monedas. Ash se deslizó sobre más rollos de monedas, lo que provocó que el empleado deslizara la MT de proteger hacia él. Se guardó los otros 2 discos en el bolsillo y miró su bolsa de fichas. Le quedaban 5.000 de su total inicial de 17.000, más que suficiente para conseguir un último trato. Ojeó la lista de MT por tercera vez, pero nada le llamó la atención. Prácticamente compró todas las cosas buenas y el resto, como Hornerill, Earthquake y Dynamite Punch, eran demasiado caros o innecesarios en este momento. No tendrás nada más, ¿verdad? Preguntó Ash. Bueno, comenzó el empleado, vacilando momentáneamente. Hemos empezado a ofrecer Pokémon como premios, tal vez sea algo que te interese.
¿El Game Corner ofrece Pokémon como premio? Preguntó Ash, dándole a la mujer una mirada perpleja. La gerencia pensó que podría ser un premio nuevo y divertido y una buena manera de lograr que más entrenadores visiten el Game Corner. Ash frunció el ceño. Nunca se le pasó por la cabeza que Game Corner ofreciera más que TM, aunque tenía sentido ya que otros lugares ofrecían premios similares. Los criadores tenían todo tipo de conexiones, desde líderes de gimnasios hasta profesores y oficiales de torneos. ¿Cuánto cuesta? Preguntó Ash. No estoy seguro de lo que quieres decir. Respondió la mujer. ¿Cuánto cuesta Pokémon y qué Pokémon se ofrecen en Game Corner? Preguntó Ash, aclarando su pregunta. Oh, depende de lo que estés buscando, respondió el empleado, empujando un pequeño folleto sobre el mostrador. Los Pokémon comunes como Magikarp, Pidgey y Caterpie tienen un precio de entre 3.000 y 5.000 monedas. Los Pokémon menos comunes que ofrecemos, como Abra y Pinsir, tienen un precio de entre 6 y 9.000 monedas. Pokémon raros como Eevee, Dratini y Skitter se puede conseguir por unas 10.000 monedas. Ash hizo una mueca mientras hojeaba la información del folleto. Todos los Pokémon que valían la pena eran caros, lo que significaba que probablemente tendría que pasar más tiempo en la mesa de cambio de cartas. Pasar más tiempo en la mesa de juego no parecía valer la pena, especialmente considerando que le llevó unas buenas 3 horas acumular las monedas necesarias para sus metros. Si bien necesitaba expandir su equipo pronto, imaginó que sería más rápido atrapar un Pokémon que tratar de ganar monedas para comprar uno. También podría visitar la zona Safari en Fuchsia para encontrar algunos Pokémon poco comunes. Tampoco ayudó que tuviera las manos ocupadas trabajando con los miembros actuales de su equipo. Tenían muchas técnicas en las que trabajar en los días venideros. No era un buen momento para sumarse al equipo ahora. ¿Ves algo que te guste? Preguntó la mujer. Gracias por la información, pero creo que pasaré. Respondió Ash, empujando el folleto a través del mostrador hacia el empleado. ¿Cualquier otra cosa que necesites? Preguntó la mujer. Ash negó con la cabeza. No gracias, creo que esto será todo. Respondió antes de girarse para irse. Siempre podría volver en el futuro si quisiera algo más. Pero por ahora estaba contento con lo que tenía. ICBAM, Bulldoze, Protect y Curse fueron un muy buen botín. Ash revisó su Pokénaz para ver qué hora era mientras salía del Game Corner y regresaba a las calles de Celadón. Ya había pasado una hora de la hora del almuerzo y probablemente sería mejor que regresara al centro Pokémon para comer algo. Su estómago gruñó. Definitivamente ya era hora de comer algo. Además, no era como si se estuviera perdiendo mucho. No le importaba mucho el Game Corner más allá de los premios. Se veía bien, pero nada lo atraía como lo hacía con otras personas. Era demasiado joven para beber y no quería hacerlo incluso si pudiera y ciertamente no iba a pagar para comer en un buffet cuando podía tomar una comida caliente en el centro Pokémon gratis y no tener que esperar en una larga fila. La visión de un Raticate corriendo por la calle lo sacó de sus pensamientos y centró su atención en los frenéticos Pokémon zigzagueando entre la multitud de personas. El Pokémon rata gruñía a cualquiera que se le acercara o incluso se atreviera a mirarlo, llegando incluso a levantarse sobre sus patas traseras y tratar de arañarlas con sus garras delanteras. Un niño lo suficientemente tonto como para tratar de acariciar al Raticate casi le muerde el brazo cuando la rata se abalanzó y lo mordió solo para que su padre lo tirara por el collar para ponerlo a salvo. Los curiosos restantes rápidamente se marcharon y huyeron, no queriendo lidiar con los agresivos Pokémon. Ash frunció el ceño y tomó la Pokéball de Titán. Vio todo lo que necesitaba ver. Raticate era un problema y como nadie más se ocuparía del asunto, lo haría él mismo. Tocó 2 veces el botón de liberación de la Pokéball de Titán. El orbe rojo y blanco creció antes de que el Pokémon blindado emergiera en un destello de luz y le gruñera a su entrenador. Ash señaló al trastornado Raticate caminando de un lado a otro rápidamente y gruñendo a su propia sombra. ¿Crees que podrás manejar ese Raticate? Titán refunfuñó afirmativamente. Bien, atúrdelo con Screech y luego noquéalo con un golpe rápido en la cabeza. Instruyó Ash. Habría usado Rock Tomb, pero dudaba que la gente apreciara la calle destrozada. Raticate le siseó a Titán solo para caer al suelo por el sonido del arbitar dejando escapar un grito ensordecedor. Titán avanzó con estrépito y se acercó a su oponente, echando hacia atrás su brazo derecho. A pesar de estar aturdido por el sonido, Raticate se abalanzó sobre Titán y se estrelló de cabeza contra su pecho. Titán canalizó un débil pulso de energía a través de su cuerpo para reforzar aún más su cuerpo blindado y prepararse para el impacto.
Titán se mantuvo firme, haciendo caso omiso del golpe y respondiendo con un rápido golpe al costado de la cabeza con uno de sus brazos rechonchos. Apartó a Raticate y embistió a su enemigo, lanzando al Pokémon Rata por el aire. Raticate giró en el aire y rebotó en el costado de un edificio. Titán se cubrió con una luz brillante, canalizando débiles rastros de energía a través de su cuerpo nuevamente mientras Raticate se lanzaba hacia él e intentaba darle un mordisco al pecho de Titán con sus colmillos. La rata siseó de frustración mientras sus dientes apretaban repetidamente el abdomen de piedra de Titán solo para descubrir que la armadura del Arbitar lo protegía incluso de sus afilados colmillos. Titán chilló dejando escapar un grito aún más fuerte para hacer tambalear al Raticate a quemarropa antes de retirar su brazo izquierdo y darle otro golpe en la cabeza con un fuerte golpe. Ash casi sintió pena por el Pokémon caído que yacía inconsciente en la acera. El volumen y la armadura de Titán hicieron que la rata nunca tuviera ninguna posibilidad. La retribución del tipo roca siempre sería peor que cualquier cosa que Raticate pudiera repartir. Titán se acercó a la rata derrotada para asegurarse de que estuviera sometida, solo para congelarse en seco. El Larvitar tropezó hacia atrás como si viera un fantasma y yació en el suelo protegido por Iron Defense. Ash frunció el ceño. No había visto ese tipo de reacción en él desde hacía tiempo. De mala gana se acercó a la rata para ver cómo estaba, curioso por saber qué vio Titán que lo asustó. Ash sintió arcadas y su boca sabía a bilis ácida por reprimir las ganas de vomitar. El pelaje bronceado de Raticate estaba teñido de rojo por la sangre endurecida de un corte desagradable en su costado que definitivamente no era de Titán luchando contra él. Lo peor de todo es que el corte era lo suficientemente profundo como para poder ver músculos y huesos. Destrucción total, los cuerpos destrozados de los heridos, un Arcanine muerto. Ash reprimió los pensamientos y maldijo en voz baja mientras buscaba a tientas una poción de su bolsillo. Ash gruñó por lo bajo, pateándolo por ver sus grotescas heridas antes. Se arrodilló a su lado para tratar al Pokémon herido y roció la herida con la esperanza de desinfectar el corte antes de poder llevarlo a un centro Pokémon, pero ya era demasiado tarde. Un último suspiro entrecortado y su respiración se detuvo. Ash apretó los dientes y rompió el pavimento con el puño, raspándolo y haciendo sangrar. ¿Habían causado eso? No parecía una herida de uno de los ataques de Titán, pero podría estar seguro. La fría lógica entró en acción. Definitivamente no era de ellos. No es que eso lo hiciera sentir mejor. Debería haberse dado cuenta antes. Si tan solo hubiera notado la herida antes, podría haber salvado al Pokémon Rata. Si bien no tenía ninguna conexión con él, eso no le impidió querer hacer lo correcto o ayudar a los inocentes. Conexión o no, Raticate era un Pokémon herido que necesitaba atención médica y no se había dado cuenta lo suficientemente rápido. No es que pudiera hacer nada al respecto ahora. Aunque le hizo preguntarse de dónde venía el Raticate, por qué estaba tan frenético y qué le provocó exactamente ese corte. Supuso que podría investigar eso más tarde, ya que Titán todavía estaba en el suelo, probablemente conmocionado al ver las heridas abiertas de Raticate. Ash ayudó a Titán a levantarse, provocando un gruñido de agradecimiento del tipo de roca. Lo siento, desearía que no hubieras visto esto, murmuró, con un tono pensativo y triste en su voz. Los ojos de Titán se fijaron en el cadáver ensangrentado de la rata y las lágrimas rodaron por su rostro. Ash maldijo en voz baja. Estaba frustrado. No con Titán, sino frustrado consigo mismo por su incapacidad para protegerlo de las sombrías realidades de su mundo. Sabía que eventualmente aprendería sobre la muerte, pero deseaba que no hubiera sido tan pronto. No es que realmente hubiera un buen momento para aprender sobre la muerte. No es tu culpa. Si te hace sentir mejor, él fue herido antes de que lucháramos contra él. Aseguró Ash, secándose las lágrimas de los ojos. Hizo una mueca al frotar su mano contra el abrasivo cuerpo de piedra de Titán. Probablemente una herida de un Pokémon salvaje o se peleó con el Pokémon de alguien. Ocasionalmente, los Pokémon salvajes se pelean con las mascotas de alguien o con el Pokémon de un entrenador que anda libre. Estaba pensando en investigarlo ya que es un poco inusual. Titán gruñó y trató de secarse las lágrimas que corrían por su rostro. Ash alcanzó la Pokébola de Titán. Apuesto a que esto es mucho que procesar para ti, ¿quieres volver a tu Poké? Titán sacudió la cabeza y trató de alcanzar la mano de Ash con sus brazos rechonchos en un intento de evitar que alcanzara su Pokéball. Ash ladeó la cabeza. ¿Quieres ir conmigo? Titán refunfuñó de acuerdo. No, no creo que sea una buena idea. Ni siquiera sabemos qué hizo esto.
Titán refunfuñó y golpeó con el pie en señal de protesta antes de señalar el cadáver del Raticate. También se mantuvo firme en investigar qué mató a la rata. A juzgar por la expresión pensativa, tal vez sintió que se lo debía a la rata. Era el más sensible del grupo. Tal vez creía que necesitaba asegurarse de que no hubiera un peligro inminente para nadie más. ¿O simplemente estaba proyectando sus propios sentimientos en Titán? Ash refunfuñó en voz baja. Cualquiera sea la razón, sabía que no iba a poder disuadirlo. ¿Por qué todos los miembros de su equipo tuvieron que aceptar su terquedad? Está bien, si eso es lo que quieres, asintió Ash con un suspiro. Titán asintió. Ash, de mala gana, le indicó a Titán que lo siguiera. El tipo de roca caminaba pesadamente junto a él. Ash hizo una mueca. Odiaba que Titán estuviera atrapado en esto y hubiera visto los aspectos más sangrientos del mundo, pero no había mucho que pudiera hacer ahora. Titán cruzó un punto sin retorno, muy parecido al que había hecho en Peuter, y la inocencia perdida nunca fue recuperada. Y por lo que parece, Titán estaba listo para asumir más responsabilidades y estaba menos asustado que nunca. No le gustó, pero tampoco era estúpido. Obstaculizar el crecimiento y la maduración de Titán no le haría ningún favor a largo plazo. Es mejor que aprenda sobre la muerte y la brutalidad en algo como esto que en el campo de batalla o durante una redada. Marcó el número de los servicios de emergencia en su Pokémon para informar la situación antes de colgar y volver a concentrarse en la idea de un poco de trabajo de detective. Dudaba que encontraría algo e incluso si lo hiciera, imaginó que terminaría encontrando un Pokémon callejero o descubriendo que la mascota de alguien había atacado a la rata. Aún así, le daría a él y tal vez a Titán algo de paz si supieran que hicieron lo mejor que pudieron y no dejaron ninguna piedra sin remover. No pudo evitar sentir una curiosidad morbosa sobre qué o quién causó la herida y asegurarse de que no tenían la culpa. La tranquilidad siempre valdrá la pena. Ash miró el pavimento con atención, y finalmente siguió las pequeñas gotas de sangre que Raticate dejó en el pavimento. Había un rastro de sangre, al menos algo parecido, y las pequeñas gotas lo guiaron hasta el borde de la calle, frente a un callejón entre dos grandes tiendas. Ash negó con la cabeza. No pudo evitar divertirse porque su persecución lo llevó a un callejón. Se sentía como si los detectives de las películas perdieran la pista de a quien se suponía que debían buscar debido a que el sospechoso escapaba a un lugar al que el detective no podía llegar o desaparecía en un callejón para una escapada limpia. Ash suspiró. El callejón sin salida era insatisfactorio porque todavía no tenía las respuestas que quería. ¿Qué hirió a Raticate? ¿Un Meowth o un persa callejero, tal vez? Podrían acechar en un callejón y atacar. Ash subió el brillo de la pantalla de su Pokémon para ayudar a iluminar las pocas sombras a su alrededor mientras caminaba hacia el callejón. Le hizo un gesto a Titán, lo que provocó que el tipo de roca se arrastrara hacia él. Mantén los ojos bien abiertos, en caso de que veas algo, susurró Ash. Usa Scratch si ves algún Pokémon que creas que podría darnos problemas. Afortunadamente, el callejón no estaba muy oscuro debido al ángulo del sol colocado casi directamente sobre su cabeza y dudaba que hubiera algún Pokémon ya que el callejón estaba vacío, aparte de algunos contenedores de basura donde las tiendas probablemente arrojaban su basura. Sin embargo, todavía no estaba del todo seguro de que atacó al Pokémon rata y no dejaba nada al azar. Los Pokémon callejeros y los Pokémon salvajes ocasionalmente se movían en grupos y cazaban juntos, que era la única explicación que se le ocurría para esta situación. Si bien no se sabía que atacaran a los humanos, no sabía cuán territoriales eran Pokémon como ese. Ash se inclinó hacia adelante para iluminar el suelo con la luz de su pantalla y examinar el cemento en busca de gotas de sangre. Frunció el ceño, caminando de un lado a otro, repasando cada centímetro cuadrado de concreto en vano antes de abandonar el callejón y regresar al último lugar donde vio sangre. Comprobó 15 metros desde las últimas manchas de sangre en cada dirección. No había gotas de sangre ni marcas de rasguños ni ningún otro signo de la presencia de Raticate. Titán empujó su pierna, sacando a Ash de sus pensamientos mientras se acercaba arrastrando los pies para ver qué estaba mirando el entrenador. El tipo de roca hizo una mueca. Como sabes, había un rastro de sangre, pero parece que nuestro rastro termina aquí. Titán asintió y dejó escapar un suave gruñido, su voz emitía el más mínimo rastro de frustración. Ash se cruzó de brazos. Estaba decepcionado. La muerte de Raticate lo llenó de una morbosa curiosidad por resolver por qué la rata llegó mortalmente herida. Aunque supuso que había algunos misterios que nunca debían resolverse. A menos que...
Ash sonrió y desabrochó la bola de lujo de Aurora de su cinturón. 2 toques rápidos de su pulgar contra el mecanismo de liberación hicieron que el dispositivo se expandiera y se abriera. Aurora apareció en la acera en un destello de luz. El Alolan Vulpix aulló, saludando a Ash y Titán con un ladrido amistoso antes de sentarse y mirar fijamente a su entrenador. Necesito ayuda, Aurora, estamos haciendo un pequeño trabajo de investigación sobre qué causó las heridas de un Raticate fallecido. Encontramos un rastro de sangre pero el rastro termina aquí. Dijo Ash, señalando el concreto manchado. Me preguntaba si puedes captar el olor. El zorro asintió y olió las gotas de sangre en la calle. Aurora miró hacia atrás para ver si Ash y Titán la seguían antes de correr para liderar el camino. Al parecer, olió algo y se fijó en ello. Esperar. Ash gimió con resignación, dándose cuenta de que era inútil y optando por correr con la esperanza de alcanzarlo. Titán dejó escapar un gruñido irritado. Odiaba correr incluso si había mejorado gracias a su rutina de fuerza y acondicionamiento. Piernas rechonchas y un cuerpo blindado. No estaba exactamente hecho para correr y correr. Aurora dudó brevemente solo para olfatear el suelo nuevamente para asegurarse de que todavía estaba en el camino correcto. Afortunadamente, les dio a él y a Titán la oportunidad de ponerse al día, aunque Ash no pudo evitar notar que habían retrocedido hasta donde comenzaron. Ash jadeó por correr a toda velocidad para mantenerse al día con su titular y le dio a la hora sin aliento Titán colapsado en el suelo junto a él una mirada comprensiva. ¿Puedes reducir la velocidad la próxima vez? Fue como competir con Orión. No pudimos seguir el ritmo. Él se rió entre dientes. Aurora les dio a sus compañeros de equipo una mirada de disculpa y los condujo hasta la parte trasera del Celadon Game Corner. Más específicamente, al muelle de carga de Game Corner, si las altas rampas, puertas y semirremolques fueran una indicación. ¿El rincón del juego? ¿Estás seguro de que allí es donde lleva el aroma de Raticate? Preguntó Ash, lanzando a su titular una mirada escéptica. El Game Corner era prácticamente el último lugar al que esperaba que los condujera el rastro olfativo de Raticate. Aurora asintió y trotó hacia uno de los muelles, incluso señalando la puerta. Ash se puso de puntillas para mirar el interior del edificio gracias a que una de las puertas sin un remolque conectado se levantó lo suficiente como para poder ver el interior del edificio. El interior se parecía un poco a un almacén o almacén, a juzgar por las paletas de lo que solo podía suponer que era comida a juzgar por las etiquetas. Aún así, nada fuera de lo normal. ¿Estás seguro de que el olor de Raticate te lleva hasta aquí? Repitió Ash. Aurora respondió con un suave guau. Ash hizo una mueca. Por supuesto que sí, gimió. Gracias a la altura de los muelles diseñados específicamente para los camiones, no sería fácil acceder al interior del espacio de almacenamiento del Game Corner. Afortunadamente, solo porque no sería fácil no significaba que no pudiera entrar. Ash dio unos pasos hacia atrás para empezar a correr antes de saltar y agarrarse a la cornisa. Hizo una mueca por deslizarse, sus dedos raspando el cemento. Ash se impulsó y se levantó para deslizarse debajo de la puerta hacia el área de almacenamiento. Titán le refunfuñó a Ash y trató de saltar como vio hacer al entrenador, aunque fue en vano, lo que provocó un resoplido tanto de él como de Aurora. Era demasiado pesado gracias a su armadura para alcanzar mucha altura, pero ciertamente eso no impedía que el tipo roca intentara seguir el ejemplo de Ash. Espera, te devuelvo a tus Pokéballs y te dejo salir. Ash apuntó la Luxury Ball de Aurora hacia ella y apuntó la Pokéball de Titán hacia él, lo que provocó que los dispositivos los llevaran a ambos al éxtasis. Presionó los botones de liberación de los orbes para dejarlos salir. Aurora los saludó con otro chillido estridente y Titán soltó un gruñido de agradecimiento. Ash les mostró el pulgar hacia arriba. Trabaja más inteligentemente, no más duro, ¿verdad? Se rió, indicando a su equipo que lo siguiera mientras se giraba y se dirigía hacia grandes paletas dispuestas en filas en el suelo. Ash le dio una mirada al jergón. Por lo que parece, alguien descargó un gran cargamento de harina y azúcar. De hecho, cuanto más miraba a su alrededor, más parecía que la mayoría de los suministros apilados en paletas eran ingredientes crudos utilizados en productos horneados. Harina, azúcar, bicarbonato de sodio, levadura. Las pocas cosas que no eran ingredientes para hornear eran otros ingredientes para cocinar como aceite vegetal, manteca vegetal, empanizado, mezcla para panqueques, chispas de chocolate, chispas de caramelo, pan y algunas cajas de madera con botellas de lo que solo podía suponer que era vino para cocinar. Por lo que parece, todo lo que se apilaba a su alrededor en los palés estaba relacionado con comida o bebida.
Incluso se veían cajas de zumo de manzana apiladas unas sobre otras de forma desordenada. Ash volvió a mirar a Aurora. ¿Estás absolutamente seguro de que aquí es donde lleva el rastro?, preguntó Ash. Aurora asintió de nuevo y dejó escapar un suave aullido, todavía convencida de que los había llevado al lugar correcto. Olió el piso nuevamente por un momento y raspó el piso de cemento junto a la puerta. ¿Entonces algo más? Aurora negó con la cabeza. ¿Entonces todo termina ahí? Aurora asintió, provocando un suspiro de Ash. No estaba ni remotamente seguro de cómo proceder. Todo ese esfuerzo para esto. Siguieron las gotas de sangre y un rastro de olor, pero aún no llegaron a una conclusión tangible y lo mejor que se le ocurrió al reconstruir la poca información que tenían fue que el personal de la cocina o un chef que tomaba suministros podrían haber atacado a un Pokémon en Raticate por meterse en algo. Una conclusión posible, si no probable, pero que ciertamente no explica por qué la rata sufrió una herida letal. No es que necesariamente necesitara resolver el caso. Quería hacerlo, pero al final algunos misterios siguieron siendo misterios. Habían hecho todo lo posible y estaba bastante seguro de que no había ningún peligro inminente. Un gruñido de perplejidad llamó su atención, lo que lo llevó a mirar a Titán, quien estaba mirando fijamente algo dentro de uno de los semirremolques conectados al muelle. ¿Qué pasa, Titán? ¿Algo anda mal? Ash subió el brillo de la pantalla de su Pokénaz para iluminar antes de dirigirse al tráiler para ver qué tenía tanto intrigado a Titán. Aurora corrió para unirse a él, formando un pequeño Moonblast para ayudar a proporcionar luz adicional. Sus pasos resonaron en el piso de metal bajo sus pies mientras se dirigían a la parte trasera del semirremolque donde estaba Titán. Él parpadeó. Le tomó a sus ojos un minuto adaptarse a la extraña iluminación de su Pokénaz y al Moonblast de Aurora. Bueno, eso definitivamente no es comida, jadeó Ash, mirando las jaulas de acero apiladas una encima de otra al azar. Titán asintió y tocó una de las pilas de jaulas de acero con uno de sus brazos rechonchos, haciendo que la precaria pila se tambaleara. Vaya, ¡cuidado! Ash lo regañó, presionándose contra las jaulas para estabilizarlas. Frunció el ceño y miró más de cerca las jaulas. No pudo evitar preguntarse por qué el Game Corner necesitaba jaulas en primer lugar, ya que los Pokémon generalmente podían almacenarse en una Pokéball si se iban a regalar como premio. Especialmente aquellos que eran así de pequeños. Parecían demasiado estrechos para guardar Pokémon. Una mirada rápida al remolque reveló que las jaulas estaban lejos de ser lo único antinatural en este envío en particular. En la esquina trasera del remolque se veían varias cajas de madera. Por pura curiosidad, intentó quitar la parte superior de las cajas con las manos, pero fue en vano. Titán, ¿puedes morderlos para que pueda ver qué hay en ellos?, preguntó Ash. Titán gruñó afirmativamente y arrancó los lados uno por uno con sus mandíbulas. Cada caja tenía diferentes cosas empaquetadas en su interior y la primera no tenía nada más que un envío de Pokéballs variadas. Sin embargo, fueron los otros dos los que fueron un poco más sorprendentes debido a que tenían porras de metal y algún tipo de collares especializados metidos en el interior. Se concentró en los bastones y tomó uno. Era notablemente liviano para ser un garrote de metal, aunque parecía tener varios botones cerca de la base del mango. Presionó uno de los botones que provocó que la punta chisporroteara. Sus ojos se entrecerraron. No eran solo porras, eran porras eléctricas paralizantes. El tipo exacto de armas que llevaba el equipo Rocket. ¿Qué haría el Game Corner con un envío de porras paralizantes o para qué las necesitaría? Podía entender las Pokéballs y tal vez incluso las jaulas, pero lo que no entendía eran las armas y los collares. Ash se estremeció cuando accidentalmente presionó un botón en la interfaz electrónica en el frente del collar, causando que la pantalla digital en el frente se activara y mostrara una cantidad de voltaje. ¿Collares de choque?, él murmuró. Sabía que vendían Pokémon como premios. ¿Eran rebeldes los Pokémon premiados? ¿Usaron medidas disciplinarias para mantenerlos a raya? Un pensamiento más nefasto rápidamente entró en su mente. ¿Fueron cazados furtivamente los Pokémon vendidos en Game Corner? Claramente le faltaba algo que hacía que toda esta situación tuviera sentido. Unos pasos llamaron su atención y desviaron su mirada de los suministros en la parte de atrás. Dos hombres larguiruchos entraron en el remolque. El de la derecha seguido por un Ekans y el de la izquierda seguido por un Drowzee. La insignia roja en sus uniformes negro azabache le dio la respuesta. Las heridas de Raticate, las jaulas, las porras electrificadas, los collares eléctricos, todo tenía sentido ahora. ¡Oh mierda!